Nacido en Brasil en 1921, conceptualizó e impulsó un nuevo tipo de vínculo pedagógico. Entendió que el educador debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo y emprendió un camino de lucha contra lo que denominaba una pedagogía bancaria. Pedagogo, escritor, político y pensador, Paulo Freire concibió la educación como una acción política capaz de liberar a los oprimidos. Hola, mi nombre es Bárbara, voy a hablar del pensamiento pedagógico brasileño. El contexto sociohistórico es muy importante para entender las ideas pedagógicas de Freire, ya que Brasil estaba pasando por un momento muy particular en donde el movimiento de la educación popular estaba ganando terreno. Y Freire no era ajeno a este movimiento que busca conquistar el papel que nunca les habían dejado interpretar, ser partícipes de su propia historia y además conseguir la dignidad como personas a través de la liberación de los oprimidos. Su trabajo tiene un poder político para que, con conciencia social, los oprimidos puedan enfrentar a sus opresores y poder transformar esa realidad social y política que los atravesaba. Su trabajo consistía en alfabetizar a una zona muy pobre de Brasil, pero no a cualquiera, sino a la zona que estaba integrado por los adultos. Esto trajo muchos conflictos, ya que en ese momento los analfabetos no tenían acceso al voto. Y una vez que se comienza la alfabetización, las clases dominantes se opusieron rotundamente. Esto era porque las personas ya podían pensar por sí mismas y esto desestabilizaba a la clase dominante. El 19 de septiembre de 1921, cuando en Recife, una ciudad empobrecida del nordeste brasileño, nace Paulo Freire. Después de una escolaridad dificultosa, a los 20 años, empieza a estudiar Derecho y a enseñar portugués en escuelas secundarias. Tiene una fuerte influencia de formación cristiana. Él estudia en un colegio católico su escuela secundaria porque es el único lugar que su mamá logra ubicarlo. Trabaja en parroquia siendo muy joven y se forma en el Instituto Superior de Estudios Brasileños, en donde hay participación de pedagogos cristianos como Teixeira, como Acevedo. Corre el año 1954 y Paulo Freire es nombrado jefe del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de Industria de Recife. Al año siguiente es nombrado profesor de Pedagogía en la Universidad de Recife. E ele vai trabalhar na parte da extensão cultural do SESI, num projeto de extensão de educação de adultos. Na sequência, ele vai para a Universidade Federal de Pernambuco e toda a experiência que ele começa a fazer com a educação de adultos é o que de fato direciona ele para a parte da educação, porque o Paulo Freire ele era formado em Direito. Então ele vai se deslocando para a parte pro campo educacional, né? A esposa do Paulo, a primeira esposa, que era a Elza, de fato que era professora primária e onde nessa parceria de casamento e de ideias ele começa a ter o foco na questão educacional. Então o Paulo Freire no Nordeste, nós tínhamos um discurso no final dos anos 50 do governo do Juscelino Kubitschek, que o país não se desenvolvia porque nós tínhamos mais da metade da população brasileira analfabeta. Freire concebía a la educación como una toma de conciencia, reflexión y acción en donde el educador tenía un papel muy importante, que era despertar
y desarrollar la conciencia crítica de los estudiantes para hacer de ellos los actores de su propia historia. El proceso educativo planteado por Freire era totalmente opuesto a la educación bancaria, que era transferir y depositar conocimientos en los estudiantes. Él creía en la educación liberadora, que era pensar y reflexionar acerca del mundo que los rodea y tomar partido de lo que consideraban que debía ser transformado. Para lograr todo esto, el educador tiene que conocer y además interesarse por sus alumnos y también saber qué problemáticas los atraviesan para poder tomar decisiones para la educación. Freire distingue dos formas de situarse ante la realidad. La primera de ellas le es propia al animal, que está en contacto con el mundo. Este no tiene una relación activa ni con el espacio ni con el tiempo. Por eso se dice que es ahistórico. No piensa en el mañana, no tiene propósitos, no tiene fin. Tampoco puede cambiar su destino. Solamente se acomoda y se ajusta a su realidad. El animal es un ser cerrado en sí mismo, por lo tanto es un ser de contacto. La segunda forma es la del hombre. En cambio, este sí tiene relación activa con el espacio y con el tiempo. Por eso se dice que su existencia es histórica. El hombre puede cambiar su realidad, comprenderla, transformarla. Para ello debe tomar conciencia y reflexionar sobre lo que está sucediendo para luego así accionar. Freire dice que el hombre es un ser de relaciones, es un ser inacabado ya que éste puede aprender. Con respecto a la realidad, está marcado por la temporalidad, la pluralidad, criticidad y consecuencia. También dice que se relaciona con los demás hombres, ya que es un ser de comunicación. También que el hombre es libre, ya que puede luchar contra las opresiones que impiden su humanización. El analfabetismo es la opresión que ejercen las clases dominantes. El analfabeto solo conoce lo que las élites le imponen. El hombre está siempre presionado, imposibilitado de hablar, de pronunciar una palabra. En este sentido, Freire se refiere a que las clases dominantes deben silenciar a las clases populares, y es el resultado de la objetivación del pueblo, de ver al hombre como un objeto, que sirve para satisfacer las necesidades de los opresores. A las sociedades que se les niega el diálogo y la comunicación y en su lugar le ofrecen comunicados, se hacen preponderantemente mudas, y este enmudecimiento tiene aliados, como por ejemplo la Iglesia, que contribuye con esperanzas artificiales a seguir conservando el poder de las élites. Por otra parte, la invasión cultural es la penetración que hacen los invasores en el contexto cultural de los invadidos. Como la sociedad estaba en transición y la educación de las clases populares descubren que pueden cambiar su estatus social, estos comienzan a reclamar por más escuelas. ¿Y cuál es la respuesta? La clase dominante responde a través de la invasión cultural. Los opresores imponen a los oprimidos su visión del mundo, sus pautas de conducta y su estilo de vida. De esta manera violenta y engañosa, el opresor impone su realidad con la intención de seguir en la misma dirección para que la sociedad no cambie. Para salir de esta opresión, Freire propone la liberación. Primero, el hombre descubre el mundo de la opresión y busca, a través de la educación, ser parte de la historia. Y segundo, la conciencia, acción y reflexión de los hombres para transformar su realidad. Extensión o comunicación. La invasión cultural realizada por las élites dominantes encuentra caminos diversos según sean campesinos analfabetas o estudiantes que asisten a escuelas institucionalizadas. Los dominantes proponen una educación extensiva
La extensión resulta solo el intento de sustituir una forma de conocimiento por otra. Al no ser crítica ni dialogada, la extensión únicamente sobrepone conocimientos. Freire sostiene que la educación tiene que ser liberadora y no puede, por tanto, manipularla. El educador tiene derecho a sus criterios, pero no tiene derecho a imponerlos. Por eso Freire realiza una crítica y propone que se problematice la situación de los campesinos. Es decir, la educación por la comunicación para uno y la educación liberadora para otros. Para que el conocimiento sea certero, debe cumplir 3 requisitos indispensables. El conocimiento debe limitarse a la mera comprensión de la presencia de las cosas. El conocimiento debe orientarse hacia la comprensión de la totalidad. El conocimiento en su ausencia de neutralidad. Y a la práctica extensiva, Freire propone la educación de la comunicación. Los elementos de la teoría de la comunicación pedagógica elaborada por Freire son sintetizadas. La educación de la comunicación es diálogo, saber y comunicarse con el otro. En la educación existen 2 planos fundamentales. El primero es la comunicación emocional y opera por el contagio. El segundo es el acto de la comunicación. Nos comunica conocimiento, aquí nos expresan signos lingüísticos. La educación se da entre el sujeto sobre algo que los mediatiza y que se expresa ante ambos como un hecho comprendido. La comunicación no se sostiene a la transmisión del conocimiento de un sujeto a otro, sino a la comparación de aprender el acto lingüístico. Esta comunicación se realiza críticamente, mientras que la educación emocional es fundamentalmente acrítica. Para que ambos entiendan el significado lingüístico, deben comunicarse y comprender el objeto de la comunicación. Esta comunicación exige una relación pensamiento-lenguaje que no debe comprender la comprensión lingüística, debe abarcar el contexto y extender los signos lingüísticos. La inteligencia de los signos y la comprensión del contexto no son suficientes para compartir el acuerdo del otro. Para ello es necesario agarrar los conocimientos socioculturales del educando. Cuando en la combinación surgen problemas, el educando no recurre al diálogo del analfabeta, sino que sigue intentando en su insobornable fidelidad a la comunicación. Paulo Freire habla de educación bancaria porque ésta concibe al hombre como un banco en el que se depositan los valores educativos, los paquetes de conocimiento. En este tipo de educación, el educador es el que sabe y el alumno el ignorante, por lo que la función del primero es transmitirle su saber a los educandos. La educación bancaria concibe al alumno como un recipiente que hay que llenar, que hay que transmitirle conocimientos, como si el conocer fuese una recepción pasiva y mecánica. Además, la educación bancaria concibe al hombre como acabado y sin historia. En la educación bancaria, el educador, en vez de comunicarse, hace comunicados y depósitos que el alumno recibe pasivamente, memoriza y repite. La educación bancaria tiene como objetivo la domesticación social, ya que el hombre pierde la capacidad de acción y creación, domestica la conciencia y elimina la capacidad de reflexión y de crítica. Además, no permite la capacidad de respuesta a los desafíos a la realidad e impone lo ya establecido. La educación liberadora de Paulo Freire va en contra de esa educación bancaria donde el docente sabe todo y el alumno no sabe nada. Él dice que la gente debe educarse al mismo tiempo que el educador y en esa misma línea que el educador tenga la capacidad de poder meterse en ese universo cultural, lingüístico e histórico del alumno
y de alguna forma poder organizar esas ideas y contenidos de una forma sistematizada para poder generar un buen desarrollo de alfabetización. Lo que dice esta educación es tratar de igualar ambos lugares, de alguna forma que el educador y educando aprendan y enseñen al mismo tiempo, ya que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Para Freire, el universo vocabular de las personas es ese conjunto de palabras con que ellos interpretan al mundo, y es ahí donde el docente debe captar y darle importancia a esas palabras que ellos usan para poder generar ese vínculo entre ambos. Dice que el docente que no conoce el mundo del campesino mucho menos va a poder generar no va a poder generar un vínculo pedagógico con él, ni mucho menos va a poder cambiar alguna idea que ellos tengan. El proceso de alfabetización de Paulo Freire nace en el año 1951 al nordeste de Brasil, en la ciudad de Anguicos, donde se basa en una experiencia que él tuvo en la alfabetización de más de 300 campesinos en 45 días. Lo que trata de hacer él es promulgar la participación crítica y activa de estos mismos en los que son las cuestiones de vida, de la educación y de la sociedad. Se trata de que ellos puedan reflexionar y tener una autocrítica de esas cuestiones de vida, de salud, de educación, de familia y laborales que ellos mismos transitaban. Este método es un método que va más allá de juntar 2 o 3 sílabas. Dice que se basa en la búsqueda de esa concientización de las personas y poder encontrar ese lugar en la sociedad, que ellos puedan apoderarse de lo que es la escritura y la lectura de una forma, dice él, como un arma política que les va a ayudar al desarrollo de la democratización y de la ciudadanía. Se trata de ayudar a ese hombre oprimido en esa conciencia ingenua que tiene para que pueda transitar y pasar a una conciencia más transitiva y finalmente poder llegar a esa conciencia crítica que le va a poder dar ese lugar en la historia que ellos tienen. El método el de Paulo Freire, lo que quiere es tomar a ese oprimido como una persona que sabe, como tener una fe y una esperanza en esa persona, como alguien que sabe y que comprende, que puede participar, y no como esa persona que se le deposita un conocimiento, sino se trata de dialogar con él y conocer juntos el mundo. El diálogo para Freire es totalmente indispensable e importante, que es lo que caracteriza al desarrollo del hombre, lo que ayuda al desarrollo del hombre, y es el que humaniza al hombre. Para él el diálogo es muy importante, y dice que como él lo ve, es como una relación horizontal de un A y un B, donde nace de una matriz crítica y se genera una criticidad. Para él el diálogo solo comunica, pero cuando ese diálogo se realiza desde el amor, desde la fe, desde la creencia en la otra persona y desde buscar ese objetivo común entre ambos, se genera una verdadera comunicación. De ser lembrado como sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Freire revolucionó el glosario de conceptos pedagógicos y produjo un giro radical en el modo en que entendemos los procesos educativos. Una educación que es acción y reflexión en cada paso, en cada huella que él mismo llevó adelante en su práctica, en una lucha comprometida por la escuela pública popular, por la alfabetización, por la igualdad y la liberación de los sectores oprimidos. Paulo Freire sigue dialogando con nosotros a la hora de pensar y accionar sobre la educación y la identidad latinoamericana.